7:48 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Como ustedes saben, pues la alimentación es un pilar fundamental para la salud y el bienestar de las personas. En Venezuela este tema pues ha cobrado una relevancia especial, sobre todo en estos últimos años. Para profundizar en este tema nos acompaña el día de hoy la nutricionista Susana Rafali, quien tiene más de 20 años de experiencia en la salud pública y también en todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria en varios continentes, así que tiene una experiencia enorme para hablar de estos temas. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias, apreciamos mucho el espacio también de estar al aire. Sí, gracias por compartir con la audiencia. Quisiera que nos pusiera un poco en contexto sobre cuál es la situación alimentaria en este momento en Venezuela y si se ha ido agudizando la crisis. Sí, fíjate, esto hay dos maneras de analizarlo, dos dimensiones, como país y como familias, ¿no? Verdaderamente como en términos de país y de seguridad alimentaria, la crisis no se ha agudizado, más bien está empezando a mostrar ciertos indicadores de mejoría relativa con respecto a qué, con respecto a la crisis profundísima que tuvimos en el 2017. Sin embargo, esa mejoría no es suficiente en cantidad y en velocidad para reparar la crisis tan profunda que tuvimos entre el 2014 y el 2018. Hubo un deterioro importantísimo de todos los componentes del sistema alimentario venezolano. Esto lo registra la FAO desde el 2012, viene registrando, en el 2012 recibimos el premio porque habíamos logrado bajar a la mitad la proporción de población subalimentada o en situación de hambre, pero a partir del 2012 comienza un deterioro profundo del sistema alimentario y tocamos fondo con un porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria de aproximadamente 22%, unas 9 millones de familias. Entonces, es alguna clave optimista pensar que de 9 millones que estaban en situación de hambre en el 2017, ahora son 5 millones las familias en esta situación. Eso nos da la pauta de que era posible mejorarlo y de que con dos o tres desregularizaciones y movimientos a favor del funcionamiento del sistema alimentario se podían mejorar las cosas. Sin embargo, yo quiero resaltar que decir que Venezuela tiene 5 millones de personas en situación de hambre es todavía una cifra escandalosa, sobre todo si nos comparamos con el promedio regional de América del Sur, que es la región a la que pertenecemos. Ese porcentaje, Venezuela tiene ahorita un 17,5, 17,2% de población en situación de hambre, mientras que en el promedio regional es de 6%. Es decir, casi triplicamos el porcentaje de población en situación de hambre de América del Sur. Y lo otro que preocupa mucho es lo largo que ha sido esta crisis, a pesar de que hay signos de mejoría. Hay daños ya que son irreparables, sobre todo no ya como país, sino en términos de la situación alimentaria de las familias en Venezuela y lo que te han tenido que hacer y lo que han tenido que poner en marcha ante indicadores económicos que todavía no levantan, especialmente el valor del trabajo y el poco poder adquisitivo alimentario que tiene el venezolano promedio que está haciendo la vida ahorita en las calles para ir luego a un mercado y traducir eso en una alimentación efectiva, es muy precario todavía eso, con Gracias por este consecuencias análisis. además irreversibles. Claro, gracias por este análisis que nos permite entender que si existe cierta mejoría es también porque se está haciendo una comparación con años muy críticos, como eso que señala en el 2012, pero que igualmente es de preocupar el hecho de que 5 millones de personas en nuestro país estén en condición de hambre, lo que triplica la cifra que existe en nuestra región. Quisiera que habláramos acerca de la calidad de la alimentación. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más sufren?
con la desnutrición y cómo esto puede tener un impacto irreversible en el caso de los niños que deben formarse para crecer? Y se ha convertido en una condición en una dimensión del bienestar extraordinariamente desigual. Nosotros tenemos ahorita grandes zonas del país o pequeñas zonas del país en situación muy desigual. Las pequeñas zonas del país en una situación privilegiada tienen acceso ahorita a una oferta alimentaria impensable en las circunstancias económicas en las que está el país, con sanciones económicas, con el valor de la moneda devaluado ya y devaluándose cada día. Es impensable que en un país así tú encuentres bodegones con las mayores exquisiteces y los restaurantes con los mejores cortes de carne que puedes tener en el planeta. A esa oferta alimentaria está teniendo acceso los venezolanos que tienen el privilegio de recibir una remuneración en divisas o de prácticamente autoexplotarse con 3 o 4 empleos y tratar de sacar la vida de esa forma. Sin embargo, hay un gran contingente de población sin acceso a divisas. Esa población empobrecida y fragilizada depende en un 60 o 70% del paquete de alimentos subsidiados del Estado. Y es la población entonces que tiene un acceso a una dieta extraordinariamente poco saludable. O sea, si hablamos en términos de dietas saludables en el país, estamos en un franco retroceso desde hace muchos años con los indicadores de nutrición de la Organización Mundial de la Salud, todos en un franco rezago. Me refiero a el alto consumo de alimentos con calorías vacías, una dieta muy blanca, muy alta en pastas, en pan, en arroz. Mira, ha aumentado muchísimo el consumo de pan blanco porque no hay gas para cocinar. Entonces, las familias que tienen restricciones, que puede ser un 30 o un 40% de las familias con las que conversamos, restricciones para tener acceso a gas y están cocinando con leña, pues se piensan antes de montar una olla con unas caraotas que van a tardar 2 o 3 horas en cocinarse. Entonces, eso ha deteriorado muchísimo la calidad de la nutrición que estamos comiendo, pero además nos preocupa mucho que sea desde el propio Estado que se promocionan dietas tan poco saludables. Lo único que salva los paquetes de alimentos subsidiados es la brillante inclusión de la nutrichicha como último alimento que se incluyó en la bolsa porque es un alimento fortificado de muy buen valor nutricional, pero 250 gramos alcanza para 2 o 3 días. Entonces, realmente tenemos con qué. Yo a veces soy impopular en reconocer que el propio Estado lo ha hecho muy bien en años anteriores, cuando instaló ese sistema capilar de micromercados en los barrios más populares y buenas transferencias monetarias para que las familias pudieran comprar alimentos frescos y comprar lo que necesitan. Ahora eso se perdió, el consumo de alimentos de alto valor nutricional en la dieta del venezolano cayó en un 60 o 70% desde el año 2014, me estoy refiriendo a las carnes rojas, me estoy refiriendo a los vegetales y desde los propios paquetes subsidiados del Estado se están distribuyendo alimentos de muy poca calidad nutricional. Todo esto que te estoy diciendo se refleja en todavía cifras de desnutrición infantil aguda reciente, de esa desnutrición de la delgadez que pone en riesgo de vida a los niños. Unos 8 a 10 niños de cada 100 que vemos tienen desnutrición grave. Una cuarta parte de las mujeres en edad reproductiva en Venezuela, de mujeres jóvenes, vive con anemia. Son los indicadores del Estado Mundial de la Infancia del estado de la seguridad alimentaria en el mundo de Naciones Unidas. Eh, eh, un, un- un- un altísimo 2 a 4 niños ya nacen con bajo peso al nacer y retardo del crecimiento intrauterino. Son los indicadores nutricionales de poblaciones que verdaderamente
están teniendo acceso a dietas de muy bajo valor nutricional, pero sin una razón justificada. Como te digo, hemos tenido momentos en la historia, pero no me refiero a antes del año 2000, me refiero a esta propia administración en los que se manejaba el sistema alimentario con muchísimo más, con muchísimo más rigurosidad y con más acento en el valor nutricional de las cosas. Pero es que el sistema alimentario como un todo a nivel nacional tampoco está funcionando bien, está muy desarticulado todavía. Estos son tiempos agrícolas, en el calendario agrícola en el que vemos a los productores de maíz en franca protesta porque no tienen la agroindustria está determinando precios de compra de los granos muy desfavorables. Se han quedado un montón de productores que han preferido no sembrar. Tenemos un altísimo componente importado todavía de la oferta alimentaria nacional es importada y eso todavía pues nos pone en este Día Mundial de la Alimentación en una situación, como digo, de mejoría mínima, pero todavía con un rezago importante. Así es. Susana, ¿qué efecto puede tener en nuestro organismo, por ejemplo, el no consumo de proteínas como carne, pollo, huevos, por los elevados costos? Las proteínas de origen animal, no, las carnes, la carne, principalmente las carnes rojas, pero también la carne del pescado, la carne del pollo, no solamente aportan las proteínas necesarias, especialmente para los niños en sus primeros 1000 días de vida, y en su primera infancia y para las mujeres y la población de la tercera edad. Esas poblaciones tienen altísimos requerimientos o tienen una capacidad reducida de comer. Entonces, lo poquito que comen tiene que ser de un valor nutricional óptimo. Y son los alimentos de origen animal los que mejor representan ese nivel óptimo de alimentación. Me estoy refiriendo a las carnes rojas, a los huevos, ya lo mencioné. Son buena fuente de proteína, pero además son la fuente principal de hierro de alto valor biológico de la población. Entonces, mientras el consumo de proteína animal en Venezuela ha caído casi 70%, 68% desde el año 2014 para acá, esa carne no solamente es carne, es proteína, esa es la principal fuente de hierro de la población y eso justifica los alarmantes niveles de anemia que estamos manejando, sobre todo en mujeres de edad reproductiva, porque eso no solamente le afecta a ella como sujeta de derecho, una mujer que entra en el embarazo con anemia muy probablemente va a tener un niño con retardo del crecimiento uterino y otros problemas. Entonces, esas son las consecuencias, pero hay otras dos. El consumo excesivo de alimentos sin valor nutricional, de calorías vacías como las pastas, el pan y estas cosas a las que la población está teniendo acceso porque es lo que viene en la bolsa subsidiada como Correcto. protección social, está conduciendo a problemas de sobrepeso en el medio de la pobreza. Nuevamente está subiendo el sobrepeso en las poblaciones más pobres a todas las alteraciones del síndrome metabólico en la adultez. Es decir, la persona no lo está viendo ahorita, pero eso le va a costar la diabetes, el sobrepeso y la obesidad y la hipertensión arterial dentro de 20 años. Y lo que es más triste, esta recurrencia de la desnutrición aguda y de los niños de los sectores más pobres del país recurriendo en crisis sucesivas de desnutrición aguda, de las que han sobrevivido porque los servicios humanitarios están ahí. Pero una niña que ha entrado en los servicios humanitarios que manejamos 3 y 4 veces en sus primeros 5 años de vida, ya vuelve al sexto año con retardo del crecimiento y el retardo del crecimiento en la primera infancia es un compromiso completo del capital humano del país porque se compromete la capacidad cognitiva, la capacidad de progresar en términos escolares y la capacidad productiva en un futuro después. El Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos han calculado que el Producto Interno Bruto del país se puede disminuir entre un 10 y un 20% en asocio a este retardo del crecimiento de los niños de la nación. Eso es lo que estaremos viendo en unos 20 años por no haber rectificado esto a tiempo.
Y créanme que mucha gente sí sabe que lo que está consumiendo no le aporta ningún tipo de valor nutricional, pero no tienen otra opción, como usted dice, No es lo que tienen viene en otra la opción. bolsa. Lo Y, saben, y no los sencillamente expresan. Es cuando el hambre, sí. sí, es dolorosísimo, no los Ujú. expresan, porque además existe la escala con la que se mide esto universalmente son 5 estrategias y en Venezuela dan altísima todas. Por decirte un ejemplo, más del 60% de las familias con las que podemos conversar nos dicen que están comiendo cosas que preferirían no haber comido jamás. Entonces, esto es un menoscabo no solamente del bienestar, sino de la propia dignidad y de la propia autonomía y autodeterminación de las personas. Yo nuevamente vuelvo a insistir, tenemos con qué hacerlo mejor. Ya se hizo mejor en el 2010, 2012. Tenemos con qué regresarle a las personas esa facultad de ir con un cestatique, si es por la vía de la protección social o de un salario digno, a comprar alimentos frescos, a comprar proteínas de buena calidad a sus mercados ya nuevamente reabastecidos. Si ya logramos mejorar eso, queda pendiente mejorar la calidad de esos mecanismos de protección social que vuelva a poner a esta población en una situación más favorable. Claro, para las personas que no les alcanza el sueldo para comprar, digamos, carnes, ¿cuáles serían esos alimentos sustitutos que de alguna manera puede reemplazar este aporte nutricional? Sí, fíjate, definitivamente el huevo, aunque también es una proteína de origen animal que se ha encarecido, ¿no? Ujú. Ya de allí son las combinaciones de alimentos vegetales que juntos hacen una proteína de muy buena calidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la combinación de maíz con caraotas o de cualquier grano como el quinchoncho, como la lenteja, con maíz, con arroz, con algo de trigo. Esa combinación de cereales es muy buena para completar. Sin embargo, no da hierro. Entonces, la única manera de que eso de hierro es que la combinación se haga con una harina que diga en el paquete fortificada con hierro, que es el principal programa de salud pública para la prevención de la deficiencia de hierro en el país. Los pescados, por supuesto, y en el caso de los niños, enfatizar mucho que ayuden a las mujeres en lo que puedan para que sigan dando lactancia materna. El niño podrá pasar por esa privación alimentaria y nutricional de su infancia mucho mejor si la mamá puede amamantarlo y durante los primeros 2 años de vida recibir lactancia materna. Y luego, entonces, alimentos de alto valor nutricional, Ujú. como los vegetales, el huevo, las sardinas es todavía una proteína accesible que tiene un alto valor biológico y por supuesto ahorrar del presupuesto familiar lo que se pueda gastar en alimentos que no aportan nada y más bien no son beneficiosos, pues Claro. las gaseosas, las carnes enlatadas, los embutidos, esas cosas baratas, es preferible fíjense, no hay que comer siquiera carne todos los días, con que la poquita carne que se compre se distribuya en 2 o 3 veces a la semana, ya eso ejerce un efecto potenciador sobre el resto de la alimentación. Nosotros acabamos de abrir una encuesta, doctora, se lo comparto. Para las personas que nos están viendo, ¿usted tiene la oportunidad de comer carne o pollo? ¿Con qué frecuencia? Díganos sí o no y díganos desde qué lugar de Venezuela nos escribe. Gracias por estar con nosotros, por visibilizar lo que está viviendo los venezolanos y para que por favor nos dé como sus recomendaciones finales en este sentido, cómo podemos hacer para superar justamente a esa población que no le alcanza el sueldo mínimo para poder comprar sus alimentos y estar un poco mejor preparado para las enfermedades, porque como usted lo decía, se están incrementando los casos de obesidad, personas con sobrepeso, con diabetes. Entonces, bueno, las recomendaciones finales para quienes nos están viendo. Sí, la primera ya la mencioné, es poner a salvo a los niños más chiquitos, o sea, con la lactancia materna, ayudar a las mujeres a que sigan amamantando a sus niños. Esa es la mejor manera de garantizar el bienestar de ese niño como sujeto de derechos, pero el capital humano del país. El segundo es
utilizar el poco recurso y el poco poder adquisitivo alimentario que se tiene en comprar cosas de mejor valor nutricional. Me estoy refiriendo a proteínas de muy alto valor biológico que todavía son accesibles, como el huevo, la sardina, los granos, las caraotas, lentejas, chinchocho, para mezclarlas con algunas harinas, ojalá integrales, y hacer un esfuerzo por consumir al menos 3 a 5 raciones de vegetales al día y de frutas. Venezuela es un Sí. país tropical. Uno sale en la esquina y puedes comprar la fruta a muy buen precio. Entonces, hay que tratar de hacer esas combinaciones y sacar del presupuesto familiar, no ponerle dinero a comprar más pasta de lo que se necesita, a comprar mortadelas baratas que no aportan ningún valor nutricional y alimentos que más bien ultraprocesados y llenos de azúcares. Para nuestro pesar, esos son los alimentos que vienen en la bolsa subsidiados por el propio Estado, pero teniendo información, la gente puede moverse de allí y hacer algo tener una alimentación con más sentido. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir todas estas recomendaciones con nuestra audiencia. Lo valoramos mucho. Buen día para usted. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Susana Rafali, ella es nutricionista con más de 20 años de experiencia en lo que tiene que ver con alimentación pública. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Le dejamos aquí esta encuesta para que usted participe. ¿Puede consumir pollo o carne en Venezuela, sí o no? Más adelante estaremos compartiendo los resultados de esta encuesta. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.